Más y más estamos viendo cómo muchos países empiezan a levantar las medidas que fueron impuestas hace algunos meses para intentar controlar la propagación del COVID-19, lo que ha llevado a que una especie de normalidad esté regresando a nuestras vidas, o por lo menos a las vidas de las personas que viven en esos países, con bares llenos, con cinemas llenos, con la mascarilla ya almacenada, tal vez olvidada, y muchos se preguntarán, ¿será que este es el principio del fin de la pandemia? De alguna manera, Europa ya empezó a vivir lo que es el regreso a la normalidad. Y lo pongo entre comillas porque no sabemos si esa normalidad va a ser como la normalidad que conocíamos antes del COVID-19, pues con este virus que llegó para quedarse, no se sabe qué pueda pasar. Dinamarca fue el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones que habían impuesto para controlar el COVID-19 por dos razones básicas. Una, su eficiente campaña de vacunación, y dos, la reducida influencia o gravedad de la variante Omicron en su territorio. Este era un esfuerzo de las autoridades danesas desde septiembre del 2021, queriendo retornar a esa normalidad, sin mascarillas y sin la exigencia del pasaporte sanitario. La única restricción que Dinamarca está imponiendo es para los viajeros no vacunados que llegan fuera del territorio Schengen. Estas personas deben tomarse una prueba 24 horas después de haber pisado el territorio danés para comprobar si tienen o no el virus y cumplir con 10 días de aislamiento. Llegó el día para Dinamarca. A partir de este martes, el gobierno levanta todas las restricciones impuestas por el coronavirus, incluido el pase sanitario. Solo se recomendará usar la mascarilla en los centros de salud. Sin embargo, la tasa de contagios sigue siendo alta. Una fracción muy grande de la población está infectada y el intervalo entre el inicio de la enfermedad y el pico es de solo 20 días, por lo que la estrategia ahora es proteger a los vulnerables. Tenemos que protegerlos y evitar interrupciones en las escuelas, la economía y los sistemas de salud. Quien también levantó todas las medidas de restricción fue el Reino Unido, después de duras semanas de picos de contagio por la variante Omicron. El pasado 27 de enero, el primer ministro Boris Johnson anunció que se levantaban todas las restricciones de control. El uso de las mascarillas dejó de ser obligatorio, solamente se mantendrá en algunos lugares como por ejemplo supermercados, tiendas o comercio, o incluso de organizaciones privadas que así lo impongan. Y también dejó de ser necesario presentar el certificado de vacunación para poder hacer uso de diferentes servicios o de diferentes lugares. Lo que las autoridades británicas sí advierten es que recomiendan el uso de las mascarillas, especialmente en aquellos lugares en donde el aforo es demasiado alto y donde el distanciamiento social no puede conservarse de la mejor manera. Y es que hay que tener en cuenta tres factores importantes. El primero de ellos es la reducción en las tasas de infección. El segundo de ellos es la eficacia en la vacunación y finalmente la presión ejercida al sistema hospitalario. El uso de mascarillas, que nunca ha sido obligatorio en espacios abiertos, ahora tampoco lo es en lugares cerrados, pero algunos comercios pueden aconsejarlo o exigirlo, como el Metro de Londres. Y queda a discreción de locales como clubes nocturnos o estadios deportivos establecer si exigen pasaportes sanitarios. El controvertido primer ministro Boris Johnson anunció el levantamiento de las sanciones la semana pasada, buscando complacer a las filas más liberales de su partido conservador, donde numerosos diputados contemplan lanzar una moción de censura contra su líder por las acusaciones de haber violado los confinamientos en los últimos 2 años, con numerosas fiestas en Downing Street. A partir del 2 de febrero, Francia también se unió a toda esta lista de países que empezaron a flexibilizar las restricciones. Como por ejemplo, ya no es necesario el aforo de personas en determinados lugares. Tampoco es obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos, ni tampoco es obligatorio el teletrabajo. Y a partir del 16 de febrero ya se dará apertura a las discotecas, bares y restaurantes sin ningún tipo de restricción, y también a los conciertos, pero esto sí con uso de mascarillas. Se registró un promedio de 322.000 infecciones en los últimos 7 días, en comparación con más de 360.000 la semana anterior. Una señal alentadora, dice el gobierno, a pesar de que el número de pacientes en hospitales sigue siendo alto. La disminución de nuevos positivos da paso al inicio de una nueva relajación en 2 etapas de las restricciones restantes. A diferencia de algunos países europeos que introdujeron bloqueos y toques de queda durante la Navidad, cuando aumentaron los casos de COVID-19,
Francia ha dependido en gran medida de la vacunación para frenar la propagación del virus. Y ante el buen comportamiento en la vacunación y el control en los contagios, países como Noruega y Holanda también vienen flexibilizando sus medidas, y Noruega particularmente espera levantar las últimas pocas restricciones que quedan, como por ejemplo el uso de las mascarillas en lugares donde no se garantiza el distanciamiento social al 17 de febrero, día para el cual esperan regresar completamente a la normalidad. Pero esta no es la ley que se está cumpliendo en toda Europa. Países como por ejemplo Alemania e Italia son mucho más cuidadosos ante lo que ha sido la altísima ola de contagios que ha dejado la variante Omicron. Por ejemplo, Italia tiene fuertes restricciones todavía para que las personas puedan hacer uso de servicios al interior de establecimientos como los bancos o las oficinas de correo, y de hecho sigue imponiendo multas a los mayores de 50 años que no se han vacunado. Este lunes, el ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, firmó una ordenanza que extenderá el cierre de discotecas y la prohibición de conciertos al aire libre hasta el 10 de febrero, además de la obligación de usar mascarillas al aire libre en todo el país. El levantamiento de restricciones en buena parte de los países europeos contrasta significativamente con lo que sucede en la mayoría de países en Asia, ya que, por ejemplo, Japón, Tailandia y Singapur siguen exigiendo el uso de las mascarillas de forma obligatoria, también presentar el certificado de vacunación y el distanciamiento social. Y por ejemplo, China sigue siendo muy exigente, claro, de cara a los Juegos Olímpicos, y en Beijing, por ejemplo, por cada caso, uno solo que se llega a presentar, ordena nuevamente cuarentenas estrictas y confinamientos. Para el uso de transporte público, el uso de las mascarillas en China sigue siendo una obligatoriedad, así como también presentar el certificado de vacunación para hacer uso de establecimientos comerciales. Y todo esto viene pasando mientras Omicron ya deja más de 90 millones de personas contagiadas en las últimas 10 semanas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que efectivamente los países ya pueden empezar a flexibilizar las medidas siempre y cuando cumplan con 3 requisitos. 1, tener una alta tasa de inmunidad en todos sus habitantes. 2, que sus sistemas hospitalarios sean fuertes y robustos. Y 3, tener curvas epidemiológicas favorables. Lo que ha pedido la OMS es que si se van a levantar las restricciones, se haga de una forma justificada y no se subestime a Omicron, que por no tener las mismas tasas de letalidad no significa que no haya que controlar su contagio. Cada vez más países europeos están levantando las restricciones a medida que avanza la inmunización contra la COVID-19. Pero por otro lado, la variante Omicron sigue multiplicando los contagios. Y aunque los síntomas son menores, la OMS insta a los gobiernos a ser precavidos. Hacemos un llamamiento a todos los países para que protejan a su población utilizando todas las herramientas disponibles, no solo las vacunas. Es prematuro para cualquier país rendirse o declarar la victoria. Este virus es peligroso y sigue evolucionando ante nuestros ojos. Con todo lo anterior, pareciera que levantar completamente las restricciones contra el COVID-19 es algo apresurado. Sin embargo, para América Latina puede que esto se demore un poco. Y es que no olvidemos que la entrega desigual de las vacunas marca un punto de quiebre en todo este proceso. Que si es el proceso del fin de la pandemia, no lo sabemos. Pero aunque sea, hay un rayito de esperanza. Y esperemos que esa esperanza se dé de forma juiciosa y de forma responsable. Hablando de responsabilidad, esa responsabilidad no solamente queda en los gobiernos, también queda en la conciencia de cada quien si quiere cuidarse o no. Porque por este lado del mundo, donde todavía hay restricciones, parece que a buena parte de la población ya se le olvidó. Si llegas hasta el final del video, te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Déjame tus comentarios también en redes sociales, en donde me encuentras como @MacaniSánchez. Nos vemos en una próxima oportunidad y ya sabes, de ti depende si te quieres seguir o no cuidando. Chao.